Buenas tardes a todos. Continuamos con el tercer Congreso de Investigación del IES Los Albares en la tercera jornada. Soy María Teresa Hervás y presento a los miembros del tribunal que me acompañan, Joaquín Gómez y Pedro Peinado. A continuación expone y defiende su trabajo de investigación Alba Camacho Gabaldón, titulado Sociedad en la era post-COVID-19, cuyo tutor es Juan Carlos Gómez. Cuando quieras, Alba, puedes comenzar. Vale. A ver. Vale. El primer positivo de COVID-19 en España fue un turista alemán que estaba de vacaciones en La Gomera. La muestra se recogió en el hospital local y en cuestión de horas se llevó al Centro Nacional de Microbiología de Madrid, donde ha estado un equipo del telediario. Aquel positivo marcó oficialmente el inicio de la pandemia en España. Buenas tardes. Con la venia al tribunal me dispongo a defender mi trabajo de investigación titulado La sociedad en la era, realizado por Juan Carlos Gómez. En primer lugar, se presentarán los diferentes apartados que se seguirán a lo largo de la presentación. La justificación, donde se explicará el porqué de este trabajo, el problema y los objetivos, el marco teórico, donde se expondrá la información científica que existe sobre el tema estudiado, la metodología, donde se hablará de cómo se lleva a cabo la investigación, y por último, los resultados y las conclusiones. En primer lugar, comenzaremos por la justificación. El telediario mostrado anteriormente nos informa sobre el primer positivo registrado en España. Aunque en el vídeo no se indica la fecha en la que se notificó, cabe destacar que fue el 31 de enero de 2020, es decir, hace más de 2 años. La semana pasada, cuando estábamos mis amigas y yo en el recreo, nos preguntamos cuándo iba a terminar esta pésima situación provocada por el coronavirus. Y posteriormente comenzamos a reflexionar sobre si realmente éramos conscientes de cómo habían cambiado nuestras vidas a raíz de esta enfermedad. El interés científico de este trabajo reside en que a día 13 de febrero de 2022 se registran 95.955 muertes en España, todas ellas debidas al coronavirus, una de las enfermedades virales respiratorias más peligrosas de la historia reciente. Para reducir el número de muertes y evitar la propagación del virus, se fueron imponiendo medidas que iban cambiando a lo largo del tiempo. Así, la enfermedad afectó a todos los sectores sociales y económicos, provocando numerosas transformaciones sociales. Se plantea entonces el siguiente problema de investigación. ¿Qué cambios en la sociedad ha ocasionado la pandemia provocada por el COVID-19? A partir de este, se establece como objetivo general conocer los efectos que el coronavirus ha provocado en la sociedad. Y seguidamente los siguientes objetivos específicos. Describir los cambios organizados por categorías que se han producido en la sociedad desde el principio de la enfermedad hasta el final de la investigación. Y posteriormente, analizar la potencialidad de permanencia de estos cambios en el futuro. En cuanto al marco teórico, se dividió en 3 partes. La primera parte trata de describir la estructura social a partir del siglo XX, es decir, la manera en la que se concibe una sociedad moderna en diversos ámbitos y la forma en la que ésta ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ya que al fin y al cabo es uno de los puntos más relevantes que sustentan esta investigación. La segunda parte trata de definir la estructura social en la época moderna, estudiando las características en diversos ámbitos. Los sectores estudiados fueron el deporte, el turismo, la economía, la política, la sanidad y la educación. Para terminar con el marco teórico, se estudiaron paralelamente otros acontecimientos históricos, además, responsables de la inestabilidad social, ya que el coronavirus no ha sido el único acontecimiento considerado ya histórico que ha provocado transformaciones sociales, como por ejemplo la peste de Atenas o la revolución industrial. En relación a la metodología, se presenta una investigación de tipo cualitativo con un alcance exploratorio y un carácter longitudinal. Además, la investigación se dividió en 4 fases. En la fase preparatoria se diseñó el proyecto, se realizó una revisión bibliográfica, se seleccionaron
los instrumentos y se diseñó la metodología. En el trabajo de campo se aplicaron los instrumentos de investigación y se obtuvieron los resultados En el trabajo de campo se aplicaron los instrumentos y se obtuvieron los resultados obtenidos a partir de estos. Y en la fase analítica se analizaron los resultados y se establecieron las conclusiones a partir de estos. Y por último, en la fase final se actualizó la bibliografía y se elaboró el documento final. A continuación explicaré los materiales y los métodos empleados. Estos fueron los instrumentos de toma de datos. En primer lugar, se utilizó un registro documental con el fin de recopilar información sobre los cambios que se estaban produciendo en la sociedad. Así, se registraron noticias en 3 periódicos digitales: El Mundo, El País y ABC. El segundo instrumento fue el cuestionario y se utilizó para conocer los efectos del COVID-19 en la sociedad desde el punto de vista de la población. Y por último, las entrevistas a expertos sirvieron para contrastar los resultados obtenidos en el cuestionario y establecer comparaciones entre las opiniones de la población con las de los expertos. A continuación, procederé a presentar algunos de los resultados obtenidos. Me centraré en los que he considerado más importantes, ya que el tiempo es limitado y los resultados son tan numerosos que no me daría tiempo a mencionarlos todos. En la siguiente tabla se presentan las diferentes noticias recogidas en el registro documental. Para facilitar el análisis, se categorizaron en noticias sobre ciencia y tecnología, ocio y turismo, economía y empleo, sanidad y sociedad. A la izquierda podemos ver una imagen de cómo se llevó a cabo el registro. Por ejemplo, en el bloque de ciencia y tecnología se recogieron noticias que informaban sobre iniciativas innovadoras para luchar contra la enfermedad. Pero lo más destacable de todo esto es que estas innovaciones que estamos viendo a causa de la pandemia se mantendrán durante años y se normalizarán en la sociedad. Además, hay que destacar una noticia del 20 de abril de 2020 que nos informa sobre el incremento de la atención psicológica a jóvenes, ya que la ansiedad, la depresión, el estrés e incluso el miedo a la muerte y al contagio son muchas de las causas por las que los jóvenes tienen la necesidad de acudir al psicólogo. En el cuestionario, además del que se refiere a los datos de clasificación, es decir, sexo, edad, ocupación, etc., se clasificaron en los siguientes bloques: deporte, economía y empleo, hostelería, sanidad, educación, turismo y relaciones sociales. Del cuestionario se obtuvieron 304 respuestas de interés para el trabajo y a continuación presentaré un ejemplo de cómo se llevó a cabo este análisis. Por ejemplo, en el siguiente gráfico se presenta un resumen de las respuestas sobre el bloque de relaciones sociales. Como se puede observar, son muchas las afirmaciones con las que la mayoría de la muestra estaba de acuerdo. El aumento de la soledad y los niveles de ansiedad, los cambios en las formas de relacionarnos y el incremento de la comunicación virtual. Además, afirmaron que tras la pandemia les persigue el sentimiento constante de alerta y amenaza y que sus primeras impresiones suelen ser peores ante el miedo al contagio. Este análisis de las respuestas sobre el bloque de relaciones sociales se llevó a cabo con todas y cada una de las respuestas del cuestionario, elaborándose posteriormente una tabla donde se establecen los diferentes resultados obtenidos de la experimentación. El último instrumento, las entrevistas, nos permitió obtener información sobre el deporte, la sociedad, la educación y la sanidad. En cuanto al deporte, se entrevistó a Antonio Jesús Bermúdez, un secretario de la Federación Murciana de Atletismo. Gracias a esta entrevista, concluimos que no solo cambiaron las formas de entrenar y de competir, sino que también se modificaron las programaciones de entrenamiento y el uso de las instalaciones deportivas. En la segunda entrevista, realizada a José García, profesor de filosofía, se obtuvieron resultados relacionados con la educación, como por ejemplo la semipresencialidad que vivimos el curso pasado y el uso de plataformas digitales, en el que el contacto directo con los alumnos se realizaba de forma virtual. Don Rafael Martínez, profesor de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, afirmó que tras la pandemia se dio un mayor interés por espacios abiertos y naturales y actividades de ocio como el yoga o los talleres mentales. En relación a la sanidad,
doña María Antonia Belmonte Gómez, una médico del Servicio Murciano de Salud, indicó que cambiaron las formas de relacionarnos, la organización, nuestra expresión y nuestra forma de comunicarnos. Y por último, Juan Fernández, un experto en psicología, concluyó que incrementaron los trastornos mentales, la depresión, la ansiedad e incluso las dificultades de pareja tras el confinamiento. En resumen, a partir de la recolección de noticias realizada diariamente, el cuestionario y las entrevistas, se lleva a cabo una selección de los cambios que se estudian en esta investigación. El motivo por el que he considerado que estos cambios son los más relevantes es porque aparecen con más frecuencia en los distintos instrumentos utilizados. Entramos ya en las conclusiones. Al igual que los resultados, se mencionarán los más importantes con el fin de ajustar la presentación al tiempo establecido. En ciencia y tecnología se obtuvieron 5 cambios en total. 2 permanentes, la mejora de la higiene del aire y la creación de nuevas aplicaciones para luchar contra la enfermedad, y 3 no permanentes, como por ejemplo el crecimiento de la actividad online, la reducción de la criminalidad y el impulso del negocio por las apps de Apple. En economía y empleo se obtuvieron 14 cambios en total. 4 permanentes, como el incremento del teletrabajo y los cambios en las formas de pago, ya que para evitar el contacto directo entre personas, la población decidió pagar más con tarjetas de crédito. E incluso se crearon nuevas aplicaciones como el famoso Bizum, una aplicación que muchos de nosotros utilizamos a día de hoy. Además, encontramos 10 cambios no permanentes, como por ejemplo el incremento de la creación de empresas y el boom inmobiliario por la necesidad de disponer de más espacio para teletrabajar. Por otro lado, en el ámbito deportivo encontramos 5 cambios. 2 permanentes, el mayor interés deportivo y la creación de carreras benéficas online, y 3 no permanentes, cambios en las formas de entrenar y realizar competiciones, restricciones a las instalaciones deportivas y limitación de público en los eventos deportivos. En relación a la hostelería encontramos 10 cambios. 2 permanentes, mayor exigencia en cuanto a seguridad alimentaria e intensificación de la limpieza y la higiene, y 8 no permanentes, como por ejemplo el crecimiento del delivery, es decir, la entrega a domicilio, el aumento del room service, el servicio a habitaciones en hoteles y el cierre temporal de locales. En relación a la sanidad, encontramos 8 cambios. 1 solo permanente, el fomento de la telemedicina, y 7 no permanentes, como por ejemplo el incremento del consumo de antidepresivos y el aumento de los nacimientos domiciliarios, ya que las embarazadas tenían miedo a dar a luz en los centros de salud por el riesgo al contagio. En el ámbito educativo encontramos 9 cambios, 2 permanentes, innovaciones en el sistema educativo y mejora de la comunicación entre el alumnado y el profesorado, y 7 no permanentes, como por ejemplo la suspensión de la educación presencial, el desarrollo de la educación a distancia y la creación de grupos con menos alumnos. En relación a la sociedad, se encontraron 10 cambios en total. 1 solo permanente, la mayor dependencia tecnológica de la población, y 9 no permanentes, como por ejemplo los cambios en las formas de relacionarnos y el aumento de las enfermedades mentales. Por último, en el bloque de ocio y turismo se encontraron 9 cambios. 2 permanentes, la creación de videojuegos sobre el coronavirus como forma de ocio y el cambio en los perfiles de turistas. Además, se encontraron 7 no permanentes, como el incremento del turismo local y la celebración de fiestas comarcales vía online. La siguiente tabla responde a los 2 objetivos planteados anteriormente, presentando los cambios producidos en cada uno de los ámbitos tratados y clasificándolos en permanentes y no permanentes. Los cambios permanentes son transformaciones que se dieron al principio de la pandemia y que se han mantenido a lo largo del tiempo, mientras que los no permanentes son cambios que se dieron durante la pandemia, pero que no han modificado de manera definitiva la sociedad. Además, cabe destacar que la potencialidad de permanencia de estos cambios en el futuro podría variar, ya que a día de hoy la pandemia todavía no ha terminado. Además, hay que matizar que se han encontrado 70 cambios.
aunque evidentemente habrán habido más que no se han podido identificar en este trabajo. Lo que sí está claro es que se han dado cambios de manera circunstancial y permanente. De ahí el nombre del trabajo, ya que la pandemia ha ocasionado una nueva era en la que se ha modificado de manera profunda la sociedad. Antes de ponerme a disposición del tribunal, me gustaría agradecer en primer lugar a Juan Carlos Gómez por haber tutorizado y enfocado mi proyecto de la mejor forma posible y por sus constantes palabras de aliento, ya que siempre ha sido mi mayor apoyo, a Pedro Peinado por su extraordinaria labor realizada, tanto personal como académicamente. Para mí ha sido y siempre será más que mi profesor, mi amigo. Expresar mi más sentido agradecimiento a Liel Los Álvarez por acogerme en sus aulas y hacerme sentir tan especial, y a mis profesores por haberme enseñado todo lo que sé. En segundo lugar, agradecer a mi familia por ser el mayor ejemplo de amor y cariño y por ser lo mejor que tengo en mi vida, y a mis amigas por haberme apoyado y aguantado en esta etapa tan difícil de mi vida. Agradecer, como no, también a mis compañeros de clase por todos los buenos momentos que hemos vivido, que aunque con nuestros más y nuestros menos, creo que hemos aprendido mucho los unos de los otros. Y nada, finalmente agradecer a todas esas personas que saben que son importantes para mí, y a Dios por el simple hecho de amarme y darme la vida que tengo, porque creo que soy muy afortunada. Y en fin. Dejo de compartir, ¿verdad? Sí, deja, pero ahora, cuando me toque, va a tener que compartir, ¿vale? Estate preparado. Vale. Muy bien, Alba. Enhorabuena para ti y a tu tutor por el trabajo que habéis desarrollado. Y doy paso al tutor Juan Carlos Gómez. Miembros del tribunal, profesores, profesoras, alumnos, alumnas, buenas tardes. Gracias, Alba, por tus palabras. Gracias, Maite. He escrito unas pocas palabras que las voy a ir leyendo y comienzan así. Los héroes y las heroínas existen. Alba es una de ellas. Ha sido muy valiente y muy fuerte al enfrentarse a un proyecto tan amplio y complicado de estudiar como este. Cada una de sus áreas tratadas bien podía haber tenido su propia investigación y ella las ha llevado todas adelante. ¿Cómo? Con trabajo, organización, esfuerzo, cumpliendo cada tiempo en su plazo, resistiendo y logrando un meritorio resultado. El confinamiento y la pandemia ha cambiado muchas cosas, como bien ha expuesto. Nos ha cambiado a todos, a Alba también. Y como he dicho, es una heroína para mí. Termino citando unos versos que ella misma leyó estupendamente en francés en noviembre del curso pasado, en medio de esta pandemia, cuando comenzaba en el bachillerato de investigación, y que vienen a cuenta. Y dicen así: recuerda el día y el año, recuerda el tiempo que hacía, sacúdete si se te olvida, di tu nombre, no olvides las noches que has pasado, las guitarras, los gritos. Recuerda quién eres, estás viva. Si alguna vez huyes, recuerda tus sueños más salvajes. Recuerda esas lágrimas en tus mejillas. Recuerda cuánto te gustaba cantar. Recuerda quién eres y lo que te prometiste a ti misma. Enhorabuena, Alba. Gracias, Juan Carlos. Doy paso a las preguntas, que comienza Joaquín Gómez con la primera. Gracias, Maite. Tengo que decir que el potencial del trabajo de Alba es muy grande. He podido leer detenidamente el trabajo y bucear sobre él, y hay muchísimo trabajo, muchísimo fondo en todo lo que has desarrollado. Quiero alabar porque he visto un ingente esfuerzo en lo que has realizado. La cantidad de registros que has llevado a cabo, que en una diapositiva que has puesto con los registros no aparece, vamos, ni por el forro toda esa recopilación de información con todo el tiempo que lleva
que se tiene que llevar a cabo para poder hacerlo y además de forma tan sistemática. Es decir, alabo en el más amplio sentido de la palabra tu esfuerzo y en este caso doblemente. Sí me gustaría que si pudieras ser un poquito más explícita sobre el proceso experimental de tu trabajo, si nos pudieras dar algún detalle más, alguna pincelada más, Alba. Pues agradezco mucho tu pregunta, Joaquín, porque es uno de los aspectos que quería tratar en mi presentación, pero que debido a la falta de tiempo no me ha sido posible. Para llevar a cabo el registro documental, por ejemplo, se recurrió al cuaderno del investigador y para la recolección de noticias se realizó una búsqueda sistemática que se llevó a cabo en los periódicos digitales del Mundo, ABC y El País. Además, se utilizaron las siguientes palabras clave: cambios sociales, pandemia y coronavirus. Además, se activaron las alertas para notificar en caso de que se publicara alguna noticia relevante. Por otro lado, el cuestionario se elaboró a través de la herramienta de Google Forms y se compartió con un total de 82 preguntas a través de las redes sociales para conseguir el mayor número de respuestas posibles, consiguiéndose finalmente un total de 304 por pregunta. Finalmente, para facilitar el análisis de estas, se recogieron todas en una hoja Excel. Y por último, para las entrevistas de José García y Antonio Jesús Bermúdez, se dedicó una sesión grabada gracias a la radio de Los Albares, mientras que las entrevistas a la médico, al sociólogo y al psicólogo se realizaron de forma escrita. Es decir, la investigadora enviaba una serie de preguntas al entrevistado y éste las devolvía, de manera que los resultados que se obtenían quedaban plasmados en una hoja o en un documento Word. Muchas gracias, Alba, y reitero el reconocimiento del gran trabajo que has hecho. Gracias. Doy paso a Pedro Peinado para la siguiente pregunta. Juan Carlos, enhorabuena. Alba, no te tengo que dar la enhorabuena. Creo que sabes de sobra lo que pienso de ti. Y voy a contestar a una de las preguntas que tú has propuesto para que te hagamos. Y una de las preguntas que has propuesto es que cuáles son las fortalezas del trabajo. Te lo voy a decir yo. La fortaleza del trabajo ha sido tú. Porque, como dice Joaquín, lo que hay detrás es un trabajo literalmente impresionante, o sea, impresiona al verlo, y más con tu vida. No salen las cuentas. Es decir, por mucho que seamos de matemáticas, las cuentas es imposible que salgan. Y es imposible que se lleve un trabajo longitudinal de esta dimensión así, sin provocar admiración en los demás. Entonces, cuando vemos, como muchos compañeros tuyos, personas como tú que exprimen el tiempo y que sacan petróleo donde no lo hay, creemos en una sociedad por COVID que será mucho más bonita con gente como vosotros. Dicho esto, a lo que no me podía resistir, me gustaría que compartiese la diapositiva que está antes de la entrevista. Por favor. Voy. Antes de las entrevistas. Esa, sí, donde el cuestionario. Esa ahí. Sí. Veo las tres preguntas que están en lila, que está de acuerdo en que se ha incrementado las peores impresiones sobre los demás, que hay más desconfianza sobre los desconocidos, que hay un sentimiento constante de alerta y amenaza. ¿Tú has percibido eso de esa manera tan agresiva como se ha contestado? Pues agradezco tu pregunta, Pedro, porque yo creo que es un aspecto muy importante en la sociedad y sí que lo he percibido porque, como estamos viendo a través de noticias y registros, últimamente hay mucha más violencia, tanto machista, tanto cultural, y yo creo que todo eso, o sea, al final el coronavirus ha afectado en todos los ámbitos y yo creo que también ha podido tener un impacto en la agresividad de diversas personas, porque todos hemos visto en telediarios que incluso hace nada ha salido una noticia que un alumno apuñaló a su profesor. Yo creo que todo eso podría ser causa del confinamiento y del COVID. De acuerdo, muchas gracias. A ti. Bueno, Alba, para terminar te voy a hacer la última pregunta y reitero las palabras que han dicho mis compañeros
del excelente trabajo y de las horas y dedicación que ha llevado a cabo tu investigación y cuyos resultados son excelentes. Mi pregunta es la siguiente. De las 5 entrevistas que has realizado, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención en alguna de ellas? Pues agradezco mucho tu pregunta, Maite, aunque me resulta muy difícil contestarla porque creo que todos los aspectos tratados han sido muy importantes. Pero Juan Fernández explicó cómo influyó el COVID según las franjas de edades. Y el mismo psicólogo declara que los jóvenes han sido los más perjudicados porque les ha cambiado todo. El ocio, el trabajo, incluso las relaciones. Sin lugar a duda, la salud mental ha sido una de las grandes afectadas. Han aumentado los trastornos mentales y las consultas se han visto desbordadas por momentos. Entonces yo creo que es un aspecto muy importante a tener en cuenta, ya que la salud mental no debería ser irrelevante para nosotros. Vale, gracias, Alba. ¿Quieres añadir algo para finalizar? No, agradeceros mucho a todos y ya está, que estoy muy orgullosa. Vale. Enhorabuena de nuevo a ti y a tu tutor y doy por terminado la intervención. Gracias.